A veces, la vida te quita algo que amas, y en ese momento no entiendes por qué. Sientes que Dios guarda silencio. Sientes que caminas sin dirección. Pero, con el tiempo, descubres que aquello que parecía una pérdida, era en realidad una protección en dos. Esta es la historia de un hombre sencillo, que pensó que Dios lo había abandonado, perdió lo que más valoraba. Fue juzgado por su gente, y sintió que ya no tenía fuerzas. Pero sin saberlo, esa misma prueba lo estaba llevando al lugar exacto donde Dios quería verlo crecer. Porque a veces, lo que hoy duele, mañana te salva. ¿Y tú? Cuando enfrentas un momento difícil, ¿sigues confiando aunque no entiendas? En un pequeño pueblo rodeado de montañas tranquilas, vivía Daniel, un hombre humilde, trabajador, y conocido por todos por su corazón noble. Cada mañana despertaba antes del amanecer, preparaba café para su madre enferma, y salía a trabajar al taller de carpintería, donde había aprendido todo desde niño. Su vida era sencilla, pero llena de propósito. Amaba crear cosas con sus manos, como si cada pieza de madera guardara una historia que él debía revelar. Daniel no tenía mucho, pero tenía algo que valoraba más que el dinero en su fe. Una fe firme, simple, sin adornos. Una fe que había heredado de su padre, quien siempre le repetía a Ann cuando no entiendas algo: hijo, espera en Dios, no se equivoca. Y Daniel lo creía en un hogar pequeño, pero lleno de paz. Su casa era modesta, paredes de adobe, una mesa vieja, sillas que él mismo había reparado, y un pequeño jardín donde su madre sembraba flores. Era un lugar sin lujos, pero lleno de calidez allí. Los días tenían ritmo propio. La madre de Daniel le sonreía cada vez que él entraba por la puerta. Bendito seas, hijo, le decía siempre. Dios te cuide donde quiera que vayas. Ahí Daniel sonreía, agradecido por tenerla. Ese era su motivo para seguir esforzándose día tras día. A veces, lo más valioso de la vida no es grande, pero sí profundo. La rutina que daba sentido. El pueblo era pequeño, silencioso. Las personas se conocían entre sí, y aunque no todos eran cercanos, cada tarde, Daniel caminaba por el mismo sendero de tierra, saludaba a los vecinos, y se detenía unos minutos en la pequeña capilla del pueblo. Allí hablaba con Dios en voz baja. No pedía grandes cosas, solo fuerza, salud para su madre, y una vida tranquila. Dios mío, susurraba, dame sabiduría para aceptar lo que venga. Era una oración que repetía, sin saber que pronto tendría que vivirla. En serio, en la fe verdadera se prueba. Cuando la vida cambia de golpe. El talento que todos admiraban en el taller de Daniel era apreciado. Sus manos sabían transformar lo simple en útil, lo roto en firme, lo viejo en algo nuevo. Don Mateo, el dueño del taller, solía decir: este muchacho tiene un don. No solo hace muebles, da vida en los clientes. Lo buscaban por su dedicación. Nunca entregaba algo a medias. Era paciente, perfeccionista, y siempre trabajaba en silencio, como si cada golpe del martillo fuera una oración. Pero incluso las vidas ordenadas pueden enfrentarse a tormentas inesperadas. A la ilusión que hacía brillar su corazón, Daniel guardaba un sueño que nunca le había contado a nadie: ahorrar suficiente dinero para comprar un pequeño terreno donde pudiera construir su propio taller y una casa para su madre. No buscaba riqueza, solo estabilidad, un lugar propio, un espacio de paz. Y poco a poco, lo estaba logrando. Había comprado sus herramientas con sacrificio, había ahorrado cada moneda, y estaba por cerrar un trato importante que, si salía bien, podría cambiar su vida. Pero justo cuando uno se acerca a un sueño, siempre aparece una prueba que te pone a pensar. Los momentos difíciles llegan sin pedir permiso. En la sombra de una prueba que se acercaba en las últimas semanas, Daniel había notado algo extraño. Su madre parecía más cansada. Comía, pero ella insistía en que solo era fatiga. No te preocupes, hijo, decía. Estoy bien. Daniel quería creerlo, pero en su corazón había una inquietud que no sabía explicar. Al mismo tiempo, una competencia desleal comenzó a surgir en el pueblo. Otro carpintero, recién llegado, hablaba mal de él para quitarle cliente. Algunas personas lo escucharon, otras comenzaron a dudar de Daniel sin conocerlo realmente. Y así, poco a poco, su trabajo
empezó a disminuir, a veces. Antes de una gran bendición, llega un fuerte viento de incertidumbre, en una noche de silencio, donde todo cambia una tarde. Al volver a casa, Daniel encontró a su madre muy débil. Ella intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. Hijo, Susur, creo que necesito un médico. En esa simple frase, su mundo tembló. Daniel la tomó en brazos, sintiendo el peso del miedo, subiéndole por la espalda. La llevó a la clínica más cercana, sin saber que ese momento marcaría el inicio de la prueba más dura de su vida. Porque cuando amamos profundamente, el alma tiembla ante la posibilidad de perder la vida. Estaba a punto de ponerlo frente a un desafío que cambiaría todo. En la clínica estaba casi vacía cuando Daniel entró cargando a su madre. El olor a desinfectante y el eco de sus pasos lo envolvieron de inmediato. Apenas la recostó en una camilla, una enfermera la conectó a un suero mientras un médico revisaba sus signos vitales. Daniel se quedó de pie, mirando sin entender, sin respirar, sin poder aceptar que algo grave pudiera estar sucediendo. Su madre siempre había sido fuerte, incluso con su edad, pero ahora, verla allí, tan frágil, le apretaba el alma. El doctor se acercó, con el ceño fruncido, como quien intenta suavizar una verdad dura. Necesitamos hacer algunos exámenes, dijo. Su mamá está muy débil. La dejaremos internada por unos días. La palabra internada le cayó como un golpe, pero él solo asintió. Aun cuando el amor te duele, la fe es lo único que sostiene el corazón. En las primeras malas noticias las horas pasaron lentas. Daniel no se movió de la silla junto a la cama de su madre. Ella intentaba sonreír, tomarle la mano, decirle que todo estaría bien, pero él podía ver la verdad en sus ojos cansados. Aun cuando entró el doctor con los resultados, la respiración de Daniel se detuvo. La condición es delicada, explicó. Su madre ha desarrollado una falla renal severa. Necesitará un tratamiento constante. También será necesario trasladarla a un hospital más grande. Daniel sintió como si la tierra se abriera bajo sus pies. Tratamientos constantes. ¿Cuánto costaría todo eso? ¿Cómo podría pagarlo? Pero frente a ella, no podía mostrar su miedo. Hijo, susurró la madre. Dios está aquí. Su voz temblaba, pero su mirada tenía paz. La fe de una madre puede ser más fuerte que cualquier diagnóstico. El sacrificio inesperado. A la mañana siguiente, Daniel tomó una decisión que nunca imaginó. Fue a su casa, abrió una caja de madera guardada bajo la cama y sacó sus ahorros de años, monedas, billetes doblados, pequeñas reservas que había juntado para su taller y su terreno soñado. Los puso todos en una bolsa y respiró hondo. En ese sueño había sido construido con paciencia, pero ahora, la vida le pedía algo diferente. A mi madre es primero, pensó, y sin mirar atrás, llevó todo el dinero al hospital. Pero, incluso con ese sacrificio, el costo del traslado y los tratamientos era mucho mayor de lo que él podía pagar. Haremos lo que podamos, por ahora, dijo el doctor, pero necesitaremos más recursos. Pronto. Daniel salió al pasillo con el corazón en un puño. A veces, ayudar a quien amas significa soltar lo que más te duele. Perder en el pueblo. Comienza a hablar con el paso de los días. La noticia se extendió por el pueblo. Algunos vecinos se mostraron solidarios, pero otros, ¿no tanto? ¿Viste lo que pasó con la mamá de Daniel? Dicen que no podrá pagar los tratamientos. Seguro fue por falta de cuidados. Incluso el carpintero nuevo, aquel que quería quedarse con sus clientes, murmuró. Eso le pasa por creerse el mejor. Ahora verá cómo es la vida. Daniel escuchaba los comentarios sin querer. Cada palabra era un golpe más, pero prefería guardar silencio. Dios, susurró una noche en la capilla. No sé qué estás haciendo, pero dame fuerza. No me abandons, su voz se quebró. Era la primera vez que su fe temblaba de verdad. Cuando la fe se prueba, el alma se confronta con su fragilidad. El trabajo empieza a fallar mientras su madre seguía internada. Daniel intentaba trabajar para mantener algunos ingresos, pero la preocupación lo consumía. Su mente no lograba concentrarse. Comenzó a cometer errores en el taller, medidas incorrectas, piezas desarmadas, entregas atrasadas. Los clientes empezaron a quejarse. Don Mateo trató de comprenderlo, pero también tenía un negocio que sostener.
Hijo, le dijo una tarde, entiendo lo que estás pasando, pero estás fallando. Quizás deberías tomarte un tiempo. ¿Ese tomarse un tiempo? Fue otra forma suave de decir. Por ahora, no. Puedes trabajar aquí. Daniel salió del taller sin empleo, sin ingresos, y con la sensación de que todo lo que había construido se desmoronaba a veces. La vida te deja sin nada para mostrarte algo que solo puedes ver desde el vacío en una noche de desesperación. Noche, llovía. Daniel caminó bajo la tormenta sin rumbo, empapado, con la ropa pesada y el corazón roto. Cada paso parecía hundirlo más en el barro de la tristeza. Llegó a la capilla. Estaba vacía, en silencio. Se arrodilló frente al altar sin poder contener el llanto. Dios mío, dijo con la voz quebrada. Ya no puedo más. Estoy perdiendo a mi madre. Perdí mi trabajo. Perdí mis ahorros. Dime, ¿qué debo hacer? ¿Dónde estás? El silencio fue la única respuesta, pero a veces, el silencio de Dios no es ausencia. Es preparación a la noche más oscura. Suele ser el preludio del amanecer más claro. Al día siguiente, mientras Daniel regresaba al hospital, recibió una llamada del médico. Daniel, necesito que venga de inmediato. Es urgente. El corazón se le paralizó. Pensó en lo peor. Corrió, casi sin respirar, por los pasillos del hospital, pero a Liger. El doctor le dio una noticia distinta a la que él imaginaba. Tu madre responderá al tratamiento, dijo con una leve sonrisa. No está fuera de peligro, pero ha mejorado más rápido de lo que esperábamos. Daniel sintió que las piernas casi no lo sostenían. Era la primera luz en medio de tanta oscuridad, pero junto con esa noticia, llegó otra. Habrá que trasladarla pronto, añadió el doctor. ¿Y el costo del traslado? Es alto. Muy alto. El alivio se mezcló con la angustia. La prueba aún no terminaba. La mejoría de su madre le dio un respiro, pero también abrió la puerta a nuevas preocupaciones. Daniel pasó el resto del día buscando ayuda en el pueblo. Visitó comercios, tocó puertas, explicó la situación con humildad y esperanza, pero muchos solo bajaban la mirada. Lo siento, Daniel, no podemos ayudar. No es buen momento. Quizás más adelante otros, con frialdad, se excusaban. Eso no es problema. Mi oncada negativa era una herida más. Cada mirada indiferente, un recordatorio de su soledad, aun cuando más necesitas apoyo. Descubres quién realmente está contigo, el rechazo más doloroso finalmente. Daniel decidió visitar al carpintero nuevo, aquel que había hablado mal de él. Aunque lo lastimara, pensó que quizás, ecóliga, podría encontrar algo de humanidad. Pero apenas entró, el hombre lo miró con desdén. ¿Qué quieres ahora?, preguntó secamente. Daniel respiró profundo. Mi madre necesita un traslado urgente. Estoy buscando ayuda. Cualquier aporte sirve. El carpintero soltó una carcajada corta, incrédula. ¿Ayuda? ¿A ti? Tú siempre te creíste mejor que todos. Ahora estás pagando lo que te tocaba. Daniel sintió cómo se le encogía el pecho. No estoy aquí para pelear, respondió, solo para pedirte una mano. Es mi madre, pero el hombre negó con la cabeza. Pues no, arréglatela solo. Daniel salió en silencio. Ni siquiera tenía fuerzas para enojarse. No todos los golpes vienen de enemigos. Algunos vienen de corazones endurecidos. El momento en que todo parece perdido esa noche, Daniel regresó al hospital, se sentó junto a la cama de su madre y tomó su mano. Ella abrió los ojos con esfuerzo. Hijo, ¿has dormido? ¿Has dormido? Estoy bien, mamá, mintió él. Todo va a salir bien. Ella lo observó con una ternura que solo una madre puede tener. Daniel, Dios no nos deja solos, susurró. Él está obrando. Aunque no lo veas, él bajó la mirada, y por primera vez, dejó escapar su verdad. Mamá, no tengo dinero. Perdí mi trabajo. No sé cómo voy a ayudarte. Ella apretó su mano con la poca fuerza que tenía. Dios abrirá un camino. Sus palabras eran suaves, pero profundas, como si supiera algo que él aún no podía sentir. En la fe de quienes te aman, puede levantarte. Cuando la tuya se está agotando, una llamada que lo derrumba a la mañana siguiente,
Daniel recibió otra llamada del hospital. Señor Daniel, dijo la recepcionista, necesitamos que realice un pago adicional antes del traslado. De lo contrario, no podremos proceder. Él tragó saliva. ¿Qué cantidad es? Cuando escuchó la cifra, sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Era imposible. No lo reuniría ni vendiendo sus herramientas, entiendo. Haré lo posible, colgó, pero no sabía qué hacer. Se apoyó en una pared del pasillo, respirando con dificultad. Todo parecía derrumbarse. Hay momentos en que la vida te lleva al borde, para mostrarte que aún puedes dar un paso más. La decisión más dura, venderlo. Toda esa tarde, regresó a su casa. Miró a su alrededor, su pequeño mundo, sus herramientas, las sillas que había construido, el viejo baúl de su padre, las flores de su madre. Tomó una decisión. Reuniría todo lo que podía vender. Sin pensar en el mañana, puso sus herramientas en cajas, cuadros, muebles, adornos, todo lo que tuviera algún valor. Mientras empacaba, se detuvo frente al retrato de su padre. Era la única foto que tenía de él. La tomó entre sus manos. Papá. ¿Qué harías tú? Se quedó en silencio unos segundos. Luego, con lágrimas en los ojos, colocó el retrato en la caja. Estaba dispuesto a desprenderse de todo por salvar a su madre. Cuando amas, de verdad, sacrificas incluso lo que creías irrenunciable en el mercado del pueblo. Al día siguiente, llevó todas sus pertenencias al mercado. Algunos se acercaban a mirar, regateando sin necesidad. Otros se alejaban al reconocerlo, como si su desgracia fuera contagiosa. ¿Cuánto por esta silla?, preguntó una mujer. Daniel dio un precio justo. Ella respondió: muy caro. No veo tonto. Y dejó la silla en el suelo, tirándola sin cuidado. Daniel respiró hondo. No podía enojarse. No podía rendirse. Pero a mitad del día, apenas había vendido unas pocas cosas por precios muy bajos. Era evidente. La gente aprovechaba su desesperación. Cuando estás vulnerable, algunos se acercan para ayudar, y otros para aprovecharse de la última fe que le quedaba. Cansado, vacío, sin esperanzas, Daniel volvió a la capilla del pueblo. No pidió nada. Solo dijo: Dios, si esto forma parte de tu plan, ayúdame a aceptarlo. Solo te pido fuerza para seguir en ti. Y al decir eso, algo en su corazón se calmó. No era solución, no era milagro, pero era paz. Hay veces. La paz es el primer paso del milagro. En la fe, no siempre cambia la situación, pero siempre cambia el corazón. El mensaje que lo cambia todo. Esa noche, mientras cerraba su casa, escuchó que alguien tocaba la puerta. Al abrir, vio a una mujer mayor del pueblo, una que casi nunca hablaba con él. Daniel, escuché lo que está pasando, dijo con voz temblorosa. Yo tengo algo para ti. Sacó un sobre arrugado y se lo entregó. No es mucho, pero quiero ayudarte. Tu mamá me enseñó a leer cuando yo era niña. Jamás lo olvidé. Daniel abrió el sobre. Era dinero, no una fortuna, pero sí una ayuda real. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias. De verdad, dijo él. Dios no se olvida de los buenos, respondió ella. Tú hers. Daniel se quedó con el sobre en la mano, y por primera vez, en muchos días, sintió que no estaba solo. A los días siguientes, trajeron pequeñas luces que Daniel no esperaba. Después de la visita de la mujer mayor, otros vecinos comenzaron a acercarse, unos tímidamente, otros con vergüenza de haber guardado silencio antes. Una pareja dejó una bolsa de comida en la puerta. Un joven que estudiaba medicina se ofreció a hablar con sus profesores para intentar conseguir un traslado más económico. Una mujer dejó una nota. Tu madre me enseñó a rezar cuando era niña. Hoy rezo por ella. Daniel no entendía por qué, de repente, la ayuda empezaba a llegar. Después de tantos días de silencio, pero así es la vida. A veces la bondad tarda, pero llega. Dios nunca actúa tarde. Actúa a tiempo. Un rayo de esperanza. Una mañana, cuando Daniel regresó al hospital, encontró a su madre sentada, más despierta, con un color diferente en el rostro. Hijo, susurró ella, me siento mejor. Daniel se acercó, emocionado. Mamá, ¿estás mejorando? Ella sonrió despacio.
No es fuerza mía, dijo. Es Dios obrando. El doctor confirmó que su mejoría era sorprendente. Aún necesitaba el traslado, sí, pero su cuerpo estaba respondiendo mejor de lo esperado. Era un avance, una señal, y a veces, una sola señal basta para no rendirte ante una llamada inesperada del pasado esa tarde. Cuando Daniel salió del hospital para respirar un poco, su teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Hola? Respondió. Daniel Romero, preguntó una voz seria. Sí, soy yo. Le hablo de la empresa de construcción Sol del Valle. Hace unos años, usted nos reparó unas puertas en nuestras oficinas. Lo recuerda. Daniel lo recordaba. Había sido un trabajo pequeño, pero lo hizo con dedicación. Hemos recibido buenas referencias de usted, continuó la voz. Necesitamos un carpintero para un proyecto grande. Is urgent. Y el pago sería inmediato. Daniel sintió que el corazón le latía más rápido. ¿Inmediato? Así es. ¿Puede venir mañana? Casi no podía hablar. Sí, claro que sí. Colgó el teléfono y se quedó en silencio unos segundos. ¿Miró? ¿Al caerlo? No entendía nada, pero lo sentía todo. Cuando Dios abre una puerta, ninguna tormenta puede cerrarla. La mañana en que todo cambió de sentido. El día siguiente, Daniel viajó temprano a la ciudad donde estaba la empresa. El proyecto era grande: renovar varias oficinas, construir muebles nuevos, hacer reparaciones profundas. Necesitamos a alguien de confianza, dijo el administrador, y nos dijeron que usted trabaja con el corazón. Esa frase lo conmovió. En un mundo donde muchos lo habían juzgado, alguien veía su verdadera esencia. Aceptó el trabajo. Lloyd puso pasión, amor, entrega. Trabajó largas horas durante días. Y cuando recibió su primer pago, sus ojos se humedecieron. Era suficiente para cubrir el traslado. Un poco más, lo que parecía un final, era un comienzo disfrazado. El traslado y el milagro silencioso con el dinero en mano. Daniel regresó al hospital. El traslado se programó para el día siguiente. Su madre estaba débil, pero estable. En el camino hacia el hospital de la ciudad. Fue largo. Daniel sostuvo su mano todo el tiempo. Ella lo miró y dijo: Dios ha sido bueno. Hijo. Él asintió, pero en su interior seguía luchando con preguntas. ¿Por qué tuvimos que sufrir así? ¿Por qué perderlo todo? ¿Por qué pasar por esta oscuridad para llegar a la luz? No tenía respuestas aún. El propósito comienza a revelarse en el hospital de la ciudad. Los médicos realizaron nuevos exámenes. La madre de Daniel fue evaluada por especialistas, y después de horas de espera, un doctor salió con una expresión serena. Señor Daniel, tenemos buenas noticias. Daniel se levantó de inmediato. ¿Qué pasó? Tras los estudios, detectamos que lo que parecía ser una falla renal grave, no lo era del todo. La inflamación se debe a una infección fuerte, pero reversible. Con tratamiento adecuado, su madre podrá recuperarse. No necesitará diálisis permanente. Daniel sintió que el mundo daba vueltas. Era como si le hubieran quitado un peso de 100 kilos del alma. ¿De verdad? Preguntó casi sin voz. ¿De verdad? Llegó a tiempo. Esa frase resonó en su corazón. Llegó a tiempo, no un día antes, no, un día después. A tiempo justo cuando él creía que todo estaba perdido. A los tiempos de Dios no siempre coinciden con los nuestros, pero siempre son perfectos en el verdadero propósito detrás del dolor. Mientras su madre iniciaba el tratamiento, un médico se acercó a Daniel. Si hubieran retrasado el traslado, explicó, la infección se habría extendido. Llegaron el día exacto, ni antes ni después. Daniel se quedó helado. Ese día exacto había sido posible gracias a la mujer que trajo dinero, los vecinos que aparecieron tarde, pero aparecieron, la llamada de la empresa, el nuevo trabajo, el pago inmediato. Todas piezas encajando en un rompecabezas que solo Dios podía ver desde arriba. Y de pronto, entendió si su madre no se hubiera descompensado, si él no hubiera perdido el trabajo, si no hubiera caído en desesperación, si no hubiera tocado fondo, nunca habría aceptado el proyecto grande, nunca habría recibido el pago rápido, nunca habría tenido el dinero para el traslado en la fecha exacta. El dolor no había sido un castigo, había sido una dirección, una preparación, una protección, una bendición disfrazada.
Y Daniel, por primera vez en semanas, cerró los ojos y dijo: Gracias Dios, aunque no entendí tu plan. Nunca dejaste de guiarme a veces. El milagro no está en evitarte el dolor, sino en usar ese dolor para salvarte. Los días en el hospital de la ciudad se convirtieron en un tiempo de espera, pero también de descubrimiento. Daniel acompañaba a su madre cada mañana, mientras los médicos monitoreaban su mejoría. Ella recuperaba su fuerza poco a poco. Sonraya hablaba con más calma, respiraba con más libertad. Era como verla renacer. Y Daniel, observándola, comprendía algo profundo. A veces Dios te lleva a lugares que nunca imaginaste, no para castigarte, sino para mostrarte que todavía hay caminos que no has visto. Los milagros no siempre llegan de golpe, a veces llegan paso a paso, en una conversación que revela el corazón. Una tarde, su madre miró a Daniel con ojos llenos de ternura. Hijo, ¿sabes por qué Dios permitió todo esto? Daniel lo miró, confundido. Para enseñarme a confiar, respondió él. Ella negó suavemente. Para enseñarte a soltar. Él quedó en silencio. Soltar tu miedo. Soltar tu orgullo. Soltar tu deseo de controlarlo todo. Soltar la idea de que puedes hacerlo solo. Le tomó la mano. Dios no quería verte derrotado, hijo. Quería verte rendido a Él. En sus palabras lo atravesaron. Por primera vez, entendió que no se trataba de perder, sino de aprender a dejar que Dios guiara su vida. Sin resistencia. A veces, no es la vida la que te está quitando algo, es Dios quien te está liberando. Un amanecer diferente cada día que pasaba. Daniel notaba un cambio dentro de sí. No era solo alivio, era una paz que nunca había sentido. Una certeza silenciosa de que no estaba solo. Una mañana, salió a caminar por los jardines del hospital. El sol apenas se levantaba, la brisa era suave, los árboles quietos, y allí, en ese silencio, llegó a una comprensión profunda. Si no hubiera perdido mi trabajo, jamás habría aceptado el proyecto grande. Si no hubiera caído en desesperación, jamás habría pedido ayuda. Si no hubiera tocado fondo, jamás habría sentido la mano de Dios levantándome. Todo tenía sentido, todo tenía un propósito, no uno cualquiera, sino uno hecho a su medida. Dios no te lleva por caminos fáciles, te lleva por caminos que te transforman. La llamada que confirma el plan. Mientras su madre seguía en tratamiento, Daniel recibió una segunda llamada de la empresa que lo había contratado. Daniel, lo felicito, dijo el administrador. Su trabajo ha sido excepcional. Queremos ofrecerle un contrato fijo, con mejor paga y beneficios. Daniel quedó en silencio. Era demasiado para asimilar. Además, agregó el administrador, estamos buscando abrir una línea de mobiliario personalizada. Usted tiene un estilo único. ¿Le interesa ser el encargado? El corazón de Daniel dio un salto. Construir, crear, dirigir un proyecto propio. Era el sueño que había tenido siempre, pero que había soltado para salvar a su madre. Ahora ese sueño volvía, pero multiplicado. Sí, acepto, respondió con la voz temblorosa. Colgó y miró al cielo. Allí estaba la respuesta. Dios no le devolvía lo que había perdido. Le estaba dando algo mejor. Lo que Dios te quita, lo reemplaza con algo que jamás imaginaste. El médico revela otra pieza del propósito. Un día, el doctor se acercó al cuarto de su madre. Señor Daniel, dijo, quiero decirle algo. Si su madre hubiese llegado 2 días más tarde, solo 2, la infección habría llegado a un punto irreversible. ¿Daniel tragó saliva? 2 días? 100 llegaron, en el momento exacto. Esa frase volvió a resonar. Momento exacto. Y Daniel recordó. El dinero llegó tarde, pero llegó. El trabajo llegó tarde, pero llegó. El traslado llegó tarde, pero llegó justo a tiempo. Tard para él, perfecto para Dios. El pueblo se transforma mientras Daniel cuidaba a su madre. Las noticias regresaban al pueblo. Las personas que habían dudado de él comenzaron a sentir vergüenza. El carpintero que lo había humillado escuchó que Daniel había sido contratado por una gran empresa. ¿Ese muchacho?, preguntó incrédulo. Sí, respondieron. Está haciendo un trabajo increíble. Poco a poco, la percepción del pueblo cambió.
Muchos comenzaron a valorar la bondad que Daniel siempre había mostrado. Lo que antes se ignoraba, ahora se reconocía. Y aunque Daniel no estaba allí para verlo, Dios en cuando eres fiel en lo poco, Dios te muestra en lo mucho. El regreso al pueblo semanas después, su madre fue dada de alta. Con el tratamiento adecuado, su recuperación continuaría en casa. Daniel la acompañó hasta el pueblo. Caminaron despacio, paso a paso. Al llegar, varias personas salieron a saludarlo. No con lástima, no con indiferencia, sino con respeto. El carpintero, que antes lo humilló, se acercó. Daniel dijo con la voz baja: discúlpame, me equivoqué contigo. Daniel podía haberlo ignorado, podía haberle devuelto la frialdad, podía haber respondido con orgullo. Pero eligió algo diferente. Te perdono, respondió. Todos cometemos errores. Fue en ese momento cuando comprendió que su prueba no había sido solo por él, sino para mostrar algo a los demás. También la fe verdadera no solo levanta a uno, ilumina a todos los que están alrededor. El propósito revelado del todo esa noche, Daniel se sentó con su madre frente a la casa. El cielo estaba lleno de estrellas, la brisa era tranquila, el silencio profundo. Y allí, con el corazón en paz, dijo: ahora lo entiendo, mamá. Dios me quitó lo que yo creía seguro, para darme algo que realmente necesitaba. Me quitó mis planes, para darme su propósito. Ella sonrió. Dios nunca te quita para dejarte vacío. Dios te da para llenarte de algo mejor. Daniel miró el cielo y respiró hondo. Ya no era el hombre desesperado que lloraba en la capilla. Era alguien nuevo, alguien más fuerte, más agradecido. Lo que parecía una pérdida era una bendición escondida en el tiempo perfecto de Dios. El tiempo pasó. Las heridas sanaron. La vida volvió a tomar su ritmo. Pero nada dentro de Daniel volvió a ser igual. Cada mañana, antes de ir a su nuevo trabajo en la empresa de construcción, se detenía un momento frente a la pequeña capilla del pueblo, no para pedir algo, no para reclamar nada, sino para agradecer. Agradecer la vida, agradecer a su madre, agradecer la prueba, agradecer el propósito, porque ahora lo sabía con absoluta claridad. No fue la desgracia la que lo transformó, fue lo que Dios hizo con esa desgracia. El dolor lo quebró, sí, pero Dios lo reconstruyó diferente, mejor, más fuerte. Un corazón que aprendió a soltar de él. Ya no vivía con el miedo de perderlo todo. Había aprendido a soltar, a confiar incluso cuando no veía el camino en su madre. Cada día más estable se sentaba en el jardín mientras él preparaba café. ¿Recuerdas, hijo? Le decía. Yo te dije que Dios abriría un camino. Sí, mamá, respondía él, sonriendo, y abrió uno más grande del que imaginé. Ambos comprendían que la prueba que vivieron no había sido un castigo sino un puente hacia algo mejor, un puente hacia una fe más firme y una vida más profunda. Una nueva vida, un nuevo propósito en su trabajo. Daniel comenzó a destacar rápidamente. Sus diseños, su dedicación, su humildad y su forma de trabajar con el corazón lo hicieron ganarse el respeto de todos. El gerente le dijo un día: Daniel, personas como tú son difíciles de encontrar. Tu historia inspira en él. Solo sonrió. No buscaba reconocimiento, solo quería honrar el camino que Dios le había mostrado. El milagro final ocurre en el alma. Una tarde, mientras caminaba con su madre por el sendero del pueblo, Daniel se detuvo, miró el cielo, sintió una paz que jamás había sentido, y comprendió algo. El verdadero milagro no fue que su madre sanara, ni que consiguiera un gran trabajo, ni que la gente cambiara la forma de verlo. El verdadero milagro había ocurrido dentro de él antes de la prueba. Daniel creía en Dios después de la prueba. Confiaba en él, y confiar es más profundo que creer. Mensaje final para el espectador: la vida también te romperá a ti en algún momento. Todos pasamos por noches oscuras, pérdidas, silencios, dudas y caminos que no entendemos. Pero recuerda esto: Dios nunca se equivoca. Dios nunca llega tarde. Dios nunca te quita sin tener algo mejor preparado.
Ansi hoy estás pasando por un momento difícil. No es el final, es el proceso. Y en ese proceso, Dios está obrando en silencio. Respira. Confía, sigue caminando por Kendaya, igual que Daniel. Mirarás hacia atrás y dirás, ahora, lo entiendo. Dios siempre tuvo un propósito. Moral Video escribe en los comentarios. Dios nunca se equivoca.